Vamos a estudiar el siguiente tema relacionado con el noviazgo. En los temas pasados ya hemos visto lo concerniente a las cualidades o características que debe de tener un compañero de vida o una compañera de vida. En nuestra primera transmisión en vivo tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes qué debe de buscar una mujer en un hombre para que pueda así garantizar o al menos tener un alto grado de confianza en el funcionamiento de su futuro hogar, de su futuro matrimonio. También hablamos en nuestra segunda transmisión en vivo de qué es lo que debe de buscar un varón, un hombre, para tener una buena compañera de vida, qué características debe de buscar en esa persona, qué debe de desarrollar en esa persona que está pensando en hacer la compañera de su vida. En esta oportunidad quiero que nos remitamos a este tema acerca de el noviazgo es el tiempo en el cual se deben hacer muchas preguntas. Y quiero que empecemos a adentrarnos un poco en esto porque particularmente el noviazgo es una de las etapas de la relación en la cual nosotros pasamos de miel en miel en miel. Amor viene, amor va, cariños, afecto y todo este tipo de cosas que pueden enmascarar o que pueden hacernos a nosotros ciegos frente a realidades que pueden estarse incluso siendo visibles en cada situación que podemos estar viviendo nosotros en el noviazgo. Yo los invito para que en este espacio compartamos nosotros este tema tan importante para las personas que están considerando buscar un compañero para su vida o una compañera para su vida. Quiero pues entonces invitarlos para que me acompañen y podamos desarrollar este tema. Preguntas de vida o muerte, así he querido titular cada una de estas diapositivas que vamos a estar viendo para que usted pueda analizar muy bien cuál va a ser la decisión que usted va a tomar en su vida. Y cuando le digo que analice bastante bien, tenga en consideración cada uno de estos puntos que vamos a estar viendo en esta noche, para que usted así pueda elegir apropiadamente a ese compañero de vida, a esa compañera de vida que va a estar con usted. Primer punto, esto es algo que nuestro hermano Wempertein ha sugerido en todos los estudios que él ha impartido sobre este tema, y he recopilado algunos de estos en relación a este tema en particular que habla sobre el noviazgo. Primer punto, sobre todo, ¿están libres los dos para casarse? ¿Quiénes pueden realmente casarse? Entonces, aquellas personas que andan por la vida a veces sin preguntar, sin hacerse demasiadas preguntas, pueden estar cometiendo el error de estar con alguien que no está libre para casarse con usted, que no está libre para poder celebrar esas nupcias que tiene usted planeado, que tiene usted planeada con aquella persona que le va a acompañar. Entonces tenga sumo cuidado con esto. ¿Están libres los dos para casarse? ¿Quiénes realmente se pueden casar? Los que nunca se han casado, los que han quedado libres debido a la muerte del cónyuge. En Romanos capítulo 7, en el versículo 3, dice allí la palabra de Dios: así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, dice la palabra de Dios. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Otro punto importante que tenemos que considerar es que también está habilitado para casarse aquel que de pronto ha sufrido una separación por causa de la fornicación de su cónyuge, que son temas que quiero tratar a grosso modo en este espacio, porque tendríamos que abrir otro espacio para poder ver a la luz de las Sagradas Escrituras más a profundidad cada uno de estos detalles. Pero lo importante que tenemos que analizar en este aspecto, sin olvidar el título principal que nos reúne en esta noche, es preguntas que hacerse, preguntas que debemos nosotros considerar para poder entender bien si ese noviazgo que estoy llevando a cabo puede materializarse al final en un matrimonio, se puede constituir de allí un matrimonio. Entonces hemos visto nosotros, ¿están libres los dos para casarse? Entonces, ¿quiénes realmente se pueden casar? Los que nunca se han casado, los que de pronto han quedado libres por causa de la muerte del cónyuge anterior, o los que han quedado libres por causa de la fornicación del cónyuge, siendo ellos la parte inocente. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, en el versículo 32, dice la palabra de Dios:
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, la ley de excepción hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Encontramos nosotros aquí, por parte del Espíritu Santo, las causas por las cuales usted realmente puede casarse con cualquier persona. Y también en Mateo capítulo 19, versículo 9 dice: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, dice la palabra de Dios. Hace burla de la ley de Cristo quien dice que el fornicario también queda libre para casarse otra vez. En algunos momentos se ha visto que de pronto puede proliferar esta idea entre la hermandad como tal, afirmando que si la parte inocente queda libre del pacto, también la parte culpable quedaría libre de dicho pacto. Pero vemos nosotros que en la palabra de Dios no es así. Y para eso tendríamos que considerar el estudio en cuestión del matrimonio, divorcio y las segundas nupcias que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Principalmente enfoquémonos en estos aspectos. ¿Quiénes realmente pueden casarse? ¿Quiénes realmente pueden asumir esta responsabilidad delante de Dios? Los que nunca se han casado, los que han quedado libres después de la muerte del cónyuge, o los que han quedado libres debido a la fornicación como tal del cónyuge. ¿Pueden comunicarse bien? Este es otro aspecto importante, estimado oyente, que usted debe de considerar. ¿Realmente hay buena comunicación entre ambos? ¿Realmente ese hombre que usted está considerando como mujer, que quiere tener ese compañero de vida, realmente es alguien a quien se le puede hablar? ¿Es realmente alguien al quien usted se puede dirigir con algún tema, independiente de lo que sea? ¿Pueden conversar y aún tener desacuerdos sin enojarse, no disgustarse? He visto particularmente que hay jovencitas que se dirigen a sus novios frente a cualquier tema, y la respuesta de este novio siempre es algo áspera, siempre es algo cargada de recriminación, de reproche, de ciertas cosas que no van con el consejo de Dios, que no van conforme al corazón de lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Entonces, eso es un aspecto importante que usted debería considerar. ¿Realmente pueden comunicarse bien? ¿Realmente pueden conversar, y aún tener desacuerdos sin enojarse o disgustarse? Considere esto, porque eso le puede evitar a usted muchos problemas en el mañana. ¿Saben escuchar y contestar el uno al otro con cortesía? Reitero esa parte porque haciendo énfasis en ello, porque a veces se ve como los novios o como las novias responden mal al novio o novia frente a cualquier discusión que tienen, y pues obviamente esto es algo que usted debería tener en mente al momento de considerar formalizar una relación. Si no hay comunicación, no hay amor, y es importante que usted reconozca esto. Si no logra usted poder hablar con esta persona apropiadamente, pues no hay amor allí. Una queja común es que él no habla nada o que ella habla todo el tiempo, viceversa. Esto puede verse, sea muy crítico, sea muy analítico frente a esta situación que puede estar usted viviendo. Si no pueden comunicarse antes de casarse, tampoco lo van a poder hacer después. Quiero enfatizar lo que decía en la transmisión anterior, y es: las cosas no se pueden dejar al azar en la vida. Usted tiene que evaluar apropiadamente esa decisión que usted va a tomar, si realmente va a favorecerle en su camino, en su vida a largo plazo. El matrimonio es algo que usted no puede dejar al azar. No puede dejar a que ocurra un accidente futuro en el cual usted pueda decir: lo logré tal cosa, o trabajé, o... No, es algo que tiene que usted ver desde un principio. Saber si puede trabajar con esa persona, si realmente puede entenderse apropiadamente con esa persona. ¿Están lo suficientemente maduros para aceptar las responsabilidades del matrimonio? Muchos no lo están, como dice aquí este enunciado. A veces pensamos nosotros que el matrimonio siempre va a permanecer con esas mieles del noviazgo. Y tenemos que reconocer que hay diferentes etapas del matrimonio. Y
muchos matrimonios no logran la madurez del amor, no logran madurar en esa parte. Entonces, ¿considera usted que hay suficiente madurez para aceptar esa responsabilidad? Es una pregunta que tiene que hacerse usted internamente. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice que dejará al hombre padre y madre y se va a unir a su mujer. ¿Están dispuestos a dejar a padre y madre para formar una nueva familia? Muchas veces la novia tiene problemas con esto, o incluso el novio tiene problemas con esto. Hay madres, padres que se involucran en las relaciones de sus hijos porque cualquiera de los dos lo permite. Y aquí no hay un rompimiento de ese cordón umbilical, de esa dependencia hacia los padres. Tenemos que reconocer y entender que ya el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y ya él es el responsable directo ante Dios por este hogar. Al igual también, esta mujer que se une al varón, ya deja la dependencia de sus padres y pasa a depender de su esposo, pasa a ser ese esposo cabeza de esta mujer. Muchas veces la novia tiene esos problemas debido a que permanece más en los hogares de sus padres que haciéndose responsable o cargo de su propio hogar, y permite incluso que hasta los mismos hermanos de ella o hermanas de ella, o padres de ella, o abuelos de ella, interfieran en la relación como tal de matrimonio. Y esto es altamente nocivo para una relación. Cree que aún después de casarse deben de escuchar a sus padres en lugar de sujetarse a su marido. O incluso los hijos varones a veces no entienden, no comprenden que esa responsabilidad ya es directamente de ellos hacia Dios para con sus familias, y tienden más bien a escuchar los consejos de su madre o los consejos de su padre, y esto pues obviamente estropea el orden de Dios para el hogar. ¿Está dispuesto el novio a trabajar, a proveer para su familia y ser cabeza de su familia? ¿Qué tan responsable será con respecto a este deber? Claramente la palabra de Dios a nosotros nos enseña que el esposo debe de trabajar para proveer para las necesidades de su familia. Quiero que abramos nuestras Biblias ahí en Primera de Timoteo, en la palabra de Dios, en Primera de Timoteo capítulo 5, en el versículo 8, para que consideremos estos versículos que tenemos allí y podamos nosotros notar lo que aconseja el Espíritu Santo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vemos nosotros en la palabra de Dios que es necesario que el hombre tenga esta consideración y se replantee él mismo de si realmente está dispuesto a trabajar, si realmente está dispuesto a hacerse responsable de su familia. Muchos a veces no lo están y prefieren más bien delegar estas tareas, estas funciones a sus esposas. Incluso he escuchado momentos o familias así que tienden las esposas a trabajar en vez de ser ellos, y ellos pues finalmente se terminan desligando de la responsabilidad de su hogar. ¿Está dispuesta la novia a encargarse de la casa? A cocinar, asear, lavar, planchar ropa, todas estas tareas. Ahora, coloco este enunciado aquí no porque veamos nosotros que la mujer está solamente hecha para esto, no. El hombre también puede hacer cada una de estas tareas. El hombre debe de involucrarse en los oficios de su hogar, de su casa, y son los dos los que deben de llevar esta responsabilidad sobre sus hombros. Pero principalmente la esposa, que está dedicada al hogar, está en ella el deseo voluntario de servir a su esposo, de agradar a su esposo, así como también el del esposo de agradar a su esposa y de servir a su esposa frente a cada una de estas cosas. ¿Está dispuesta esa mujer a engendrar hijos? Muchos jóvenes llegan con la intención de tener familia, muchos hombres llegan con la intención de tener hijos, pero las esposas no quieren, o las novias no quieren. Plantéese usted esa pregunta delante de Dios y delante de su prometida o prometido. Recuerde muy bien que el matrimonio no es un juego de niños. El matrimonio es un asunto de vida o muerte en el cual usted puede hacer que sea feliz o que pueda ser totalmente una situación difícil para usted en su constante de vida. Otra pregunta que usted debe de hacerse en relación a ese compañero que usted está teniendo a su lado, que está considerando verlo a futuro como su esposo o esposa,
es cómo tratan a sus propias familias. Miren, el comportamiento de una persona se distingue desde el hogar. Y si ese hijo es desordenado, desaplicado, si es un hijo que no obedece a sus padres, si es un hijo que no atiende consejo, ¿qué cree usted que va a cambiar en el matrimonio? Hágase esa pregunta, porque usted como mujer no va a ser la mamá de ese muchacho inmaduro que va a llegar a sus brazos. Ni mucho menos usted, como hombre, va a ser el papá de esa mujer inmadura que va a llegar a sus brazos. Y esto puede dificultar su vida bastante. Así se trataran el uno al otro después de las bodas, es muy importante que los novios se conozcan el uno al otro en sus propios hogares para evaluar su relación familiar, su capacidad de convivencia, porque así va a ser su nuevo hogar después de la luna de miel. Recuerden que los matrimonios tienen esas facetas, tienen esas etapas por las cuales tienen que transitar ambos. ¿Quieren hijos? ¿Cuántos hijos quieren tener? ¿Qué piensan acerca de la disciplina de sus futuros hijos? Si es que Dios les da los hijos. ¿Están de acuerdo sobre esto? Esto es una cuestión altamente crítica, porque vuelvo y digo y reitero esta parte, es muchos hombres llegan con el deseo y la intención de tener hijos, o muchas mujeres llegan con el deseo y la intención de tener hijos, y su cónyuge no quiere. Entonces puede verse frustrado usted, como esposo o esposa, frente a este anhelo, frente a este deseo, y deben de evaluar también la disciplina que van a ejercer sobre esos hijos, porque esto es algo que también hay que tener en consideración. ¿Estarán de acuerdo con respecto a la administración de las finanzas? ¿Sabrán administrarlas? ¿Qué piensan con respecto a qué comprar primero? Y para los cristianos, ¿cuánto ofrendar? ¿Cuánto ahorrar? Miren, hay muchos divorcios en el mundo causados por disgusto sobre las finanzas. Esto es una tendencia actual que cada vez más crece en el sentido de que son las finanzas las que terminan destruyendo como tal las parejas, destruyendo como tal los hogares. Entonces es algo que usted debería de preguntarse. ¿Aceptarán a los suegros? ¿A los cuñados? Hay un juego completo de ellos en cada uno de los hogares de los cónyuges. A veces el novio piensa que llevará a su novia y que ya no tendrá nada que ver con la familia de su novia. Y es esta clase de egoísmo la que causa en poco tiempo la separación. Porque se han visto casos en los cuales el novio piensa que ya es su esposa y puede ejercer un dominio total, algo impositivo que finalmente causa un deterioro de ella hacia sus padres, hacia su familia como tal, que la puede sumergir en una depresión, en una tristeza profunda y menos dañar, destruir como tal su vida, su propósito, su felicidad, lo cual termina ocurriendo ya como tal la destrucción de aquel matrimonio, la separación. Una pregunta importantísima: ¿qué clase de carácter tienen? ¿Qué clase de personas son? ¿Cómo es su disposición? ¿Cómo es su actitud? Muchos hermanos insisten mucho en que el matrimonio mixto es pecado, pero les conviene más bien dar atención al carácter y disposición de los novios. En algunas ocasiones, algunos cristianos tienden a pensar que un cristiano no puede casarse con una persona del mundo y emplean ciertos pasajes de la Biblia mal. Pero estos pasajes que emplean ellos están mal interpretados. El matrimonio en sí mixto no es condenado por Dios, pero lo que conviene más dar atención en este caso es al carácter y disposición de ambas personas, porque muchas veces incluso entre dos cristianos puede haber un mal carácter, un mal genio, una mala actitud que termina como tal destruyendo esa familia, que termina amargando la vida de ambos cónyuges. Muchos miembros de la iglesia fracasan en su matrimonio porque aunque se hayan bautizado tienen caracteres fuertes, espíritus agrios y amargados y por lo tanto no están nada preparados para el matrimonio. Otra pregunta importante frente a lo que acabamos de considerar es ¿qué clase de persona es? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su disposición? ¿Cuál es su genio? ¿Cómo habla? ¿Toma? ¿Fuma? ¿Pelea? ¿Chismea? ¿Se enoja fácilmente? ¿Cómo le habla a su familia? Es indispensable que se haga estas preguntas y que haya plena seguridad en cada una de esas respuestas. Esto es una evaluación exhaustiva.
Esa persona es orgullosa, esa persona es jactanciosa, esa persona es rebelde, esa persona es humilde, esa persona es rencillosa. ¿Puede usted vivir felizmente con esta persona toda la vida? ¿Quiere tener hijos? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo será el padre? ¿Cómo será la madre de sus hijos? ¿Es la mujer de sus sueños? Muy bella, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 4. ¿O solamente está de acuerdo a su gusto? ¿Qué sabe ella del atavío o el adorno de una conducta casta? ¿Tiene espíritu amable y apacible? Si no, pues hay que leer lo que dice Proverbios capítulo 21 versículo 9 y versículo 19. Hay mujeres muy bonitas con carácter fuerte, pero con una boca con una boca intolerable, que va a traer vergüenza a nosotros como esposos, o viceversa, porque también puede darse en la situación como tal, de un hombre que no se atavía bien en el sentido de que no se viste apropiadamente, sino que anda también con desnudez o anda también con prendas ajustadas, mostrando el cuerpo que le pertenece a su esposa, que no tenga un espíritu amable, que no tenga un espíritu apacible, o un hombre que tenga una boca intolerable, porque a través de ella suele a veces los hombres emitir palabras inapropiadas delante de los demás que finalmente terminan avergonzando a aquella esposa en un futuro. Él es muy simpático. Esto es algo que causa curiosidad porque a veces hay hombres que son altamente simpáticos y tienden a relacionarse mucho. Y aquí es donde son más propensas las relaciones a sufrir de inseguridades, de celos. ¿Será simpático cuando después de casarse con usted él busque a otras mujeres y cuando llegue borracho para golpearla? ¿Esa persona es egoísta, cree que es dueño del mundo y que el mundo gira alrededor de él o ella? ¿Que todos deben de servirle y complacerle? Esto es algo que quiero que nos concentremos porque en el momento del matrimonio a veces vemos nosotros a esa novia o novio como la persona que va a ir a satisfacer todos mis deseos, pero nunca me coloco yo en la posición de que soy yo el que va a ir a satisfacer como tal los deseos de esa persona que tengo al frente. Cambio de una actitud de ser egoísta a ser más bien una persona que sirve, que está al servicio de esa persona que está tomando la decisión de compartir conmigo su vida. En conclusión, por más que un hombre quiera casarse, es mucho mejor que se quede soltero en lugar de casarse con una mujer bonita, pero que esa mujer bonita sea una mujer amargada, sea una mujer regañona, que sea una mujer llorona. Y por más que una mujer quiera casarse, es mucho mejor que se quede soltera en lugar de casarse con un hombre que esté altamente inclinado a la simpatía y que es una persona desobligada y abusiva. Son cosas que debemos de considerar bastante. Quiero que remitamos también a esta parte, y es que los cristianos, a pesar de que la Biblia no condena la relación mixta, deben de evaluar incluso más a profundidad cuáles son las cosas que pueden verse frustradas, cuáles son las situaciones que pueden desarrollarse a futuro cuando tenemos un matrimonio mixto, por ejemplo. El cristiano se puede casar con una persona de un buen carácter, de un genio agradable, razonable, considerado, de buenas costumbres, sin vicios, pero si no es cristiano, pues va a haber inconvenientes en cuanto a la asistencia a la iglesia, en cuanto a la ofrenda, en cuanto a los hijos, en cómo criarlos, cuál va a ser la disciplina, en cuál va a ser su asistencia, el culto en el hogar, las actividades sociales, etc. No hay ley en el Nuevo Testamento que prohíba el matrimonio mixto, ni el matrimonio con algún miembro infiel, pero es importante que todos consideren las consecuencias negativas de llevar a cabo tal matrimonio. ¿Listo? Hay que entender muy bien esta parte para poder usted garantizar un muy buen matrimonio a futuro. El diablo engaña a muchos con la mentira de que estamos muy enamorados y el amor todo lo resuelve. Muchos de los recién casados saben muy poco acerca del amor. El noviazgo de muchas personas se basa en la atracción física y en la pasión carnal. El matrimonio no es un reformatorio. A veces las jovencitas piensan que pueden en el matrimonio reformar a ese novio borracho, a ese novio que de pronto consume drogas, a ese novio que de pronto tiene una tendencia altamente marcada de ir en búsqueda de otras mujeres. Algunas se van con esa idea de que yo sé cómo es, pero lo voy a cambiar. No se engañen frente a esto. Considere más bien que lo que usted está
observando en el momento del noviazgo, puede seguir hasta el fin de los días de su vida. Y es algo en lo cual yo sé que si usted atiende oportunamente este consejo, va a tratar de evitar porque no quiere vivir una vida llena de tristezas o amargura. En la gran mayoría de los casos, lo que la persona es antes de las nupcias es lo que sigue siendo después. Es verdad que muchos compañeros incrédulos o miembros infieles cambian, pero no es esto la norma. Hay algunas excepciones. Si toma, fuma y maldice antes de casarse, es probable que siga haciéndolo después de casarse. Si durante el noviazgo no quiere conversar acerca de la Biblia, no lo va a hacer, o hay riesgo de que no lo haga en ese desarrollo como tal del matrimonio. Hay muy poca esperanza en esto, de que puedan haber grandes cambios después del matrimonio. Si esa persona es de un carácter fuerte, se impacienta, se enoja, grita, etc. durante el noviazgo, hay muy poca esperanza de que llegue a ser una persona paciente y que llegue a ser una persona amable después de los votos como tal. En fin, si no lo puede cambiar durante el noviazgo, mucho cuidado. Si no lo puede cambiar usted durante esa etapa de miel, no puede cambiar esa mujer, no puede cambiar ese hombre, hay un gran peligro de que su esperanza de hacerlo después de las bodas sea en vano. Es importante que consideremos cada uno de estos aspectos. Quiero invitarlos para nuestra próxima sección en vivo, donde vamos a hablar ya en sí de lo que es el matrimonio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a adquirir en ese momento que marca el principio clave de nuestra existencia como tal, donde nos desarrollamos ya como seres humanos, donde podemos cumplir a cabalidad ese papel que hemos venido a desarrollar en esta tierra? El matrimonio es algo muy bonito, es algo que yo he visto a través de la palabra de Dios que puede de la manera apropiada impactar positivamente nuestras vidas. El mundo actual habla del matrimonio como una esclavitud, como algo que hace una persona que es ignorante, pero cuando lo hacemos a la luz de las Sagradas Escrituras vamos a ver en ella que el matrimonio es una gran bendición para todas las personas en la tierra. Dice en Proverbios que el que haya esposa haya el bien, y es algo que debemos de creer todos nosotros cuando queremos asumir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por este espacio, gracias por su tiempo. Esperamos que cada uno de estos estudios que estamos tratando sean de gran provecho para sus vidas.